Chuta. Vale, compárteme permisos. ¿Ya? ¿Y Jairo Choque está? Sí, sí estoy, profe. Bueno, les presentamos a Jairo, bueno, a Benjamín lo presentamos la clase anterior, y a Jairo lo presentamos ahora, que son nuestros ayudantes, ¿cierto? Sí. Así que bienvenidos a los dos que están ahí, bueno, junto con Valentina, Dominique, los profesores que estamos aquí, el equipo docente, así que también súper voluntariosos para lo que necesitan, así que aprovechen el equipo docente que tenemos. Eso. Ya, compartir pantalla. Ya, ¿se ve todo bien? Perfecto. Ya. Bienvenido entonces a la clase número 4, Desafío de Innovación, Ingeniería y Ciencias. Bueno, aquí está el equipo docente, como lo he mencionado, los profesores auxiliares y ayudantes. Y hoy día ya vamos a partir hablando de lo que es el trabajo en equipo, ¿ya? Bueno, ya saben, ya estamos con los grupos, ya la mayoría tiene su número, así que estamos ok para empezar el trabajo en equipo, que es fundamental. Sí, yo quería acotar, digamos, a manera de introducción, de que este tema es tremendamente importante. Uno dice, claro, una herramienta más, un ítem más, digamos, pero el trabajo de ingeniería, profesionalmente, en forma real, se hace prácticamente todo en equipo. Los proyectos de ingeniería, que son para los cuales uno trabaja, independientemente o para empresas de ingeniería, es un trabajo, digamos, que se desarrolla en equipo, y no puede ser de otra manera, porque normalmente los proyectos son multidisciplinarios, implican arquitectura, implican cuestiones legales, implican mucho diseño. Entonces, esta es la forma en que se trabaja en ingeniería. Por eso que las personas que van a trabajar en ingeniería tienen que educar este modo de trabajo, que no es tan fácil, cuesta también trabajar en equipo, no todo es tan macanudo, pero es la forma única en la que uno trabaja en equipos de ingeniería, ¿ya? Porque todos tienen especialidades distintas o expertise distintos. Así que ojo con este tema, porque es crucial en ingeniería. No es un tema más, es el tema en ingeniería. Ya. Claro, y por más que quieran, que digan, no, si yo quiero trabajar solo, quiero tener mi empresa, voy a trabajar independiente solo, igual te vas a tener que enfrentar con proveedores, con gente para allá, para acá. Entonces, de una u otra forma vas a trabajar en equipo, o sea, para que desarrollar tus propios proyectos, de una u otra manera tus proveedores, con la gente que te contacta, tienes que sentirlos como tu equipo, porque al final si ellos se equivocan o ellos fallan, se van a fallar tus proyectos también. Así que es fundamental saber tratar bien el equipo. Entonces, suma o adición del trabajo de dos o más personas. El trabajo en equipo puede potenciar la productividad de los individuos. Hay cosas que sin trabajo en equipo no se hubiesen logrado. Ya un montón de situaciones. Bueno, aquí está el caso de la vacuna, ¿cierto? Que si bien conversamos el otro día, está desarrollado por empresas, por privados, pero bueno, dentro de esos privados, ¿cierto? Está el equipo de trabajo que es interdisciplinario, ¿cierto? Para poder llegar a desarrollar estas vacunas. El Cirque du Soleil, ¿cierto? Es un clásico también, cómo se trabaja en equipo, el desarrollo de distintas artes, el arte también, bueno, en todo ámbito, ¿cierto? Vamos a encontrar trabajo en equipo. En este caso, también, bueno, aquí tiene me parece que esa es una foto de la gente que trabaja en Google Chile, parece que dice, ¿no? No, aquí ya, no, son científicos. Que era el proyecto del genoma humano, fue una investigación internacional que tenía como meta identificar y cartografiar aproximadamente 25.000 genes, ¿ya? Entonces, nada, pues a lo largo de toda la historia vamos a encontrar cierto montón de ejemplos de trabajo en equipo, y que, claro, los proyectos, las cosas que vemos hoy en día es porque hubo un buen trabajo en equipo. Las cosas que no vemos, que quedaron ahí sin terminar, es porque el equipo no funcionó correctamente y no llegaron a puerto. Pues todas las cosas que vemos es porque sí hubo un equipo detrás que funcionó correctamente.
Entonces el trabajo en equipo es más que la suma de los esfuerzos individuales, requiere además de mucha coordinación, pues eso es fundamental, ¿cierto? Porque claro, podemos trabajar en el equipo, pero claramente tenemos que tener una organización para trabajar correctamente. Porque acá Jorge puede hablar del tema de la... Bueno, claro, en el caso del trabajo en equipo, es la única vez en la historia de las matemáticas donde uno trata que 1 más 1 sea igual a 3. Y ahí está un poco el secreto del equipo. O sea, la suma no es 2, no es 1 más 1 persona, sino que como en este caso. En este caso, digamos, uno puede sumar el esfuerzo de cada persona, digamos, y obtener una velocidad. Pero se trata, es mucho más que eso, digamos, estas personas trabajan, claro, coordinadamente, tienen una estrategia, una de las personas está liderando ahí el esfuerzo, el momento en que hay que meter más presión, quitar un poco, esperar, etcétera. Entonces es como una tercera persona que está ahí trabajando en este equipo ahí, que en este caso es de A2. Claro, y para trabajar en equipo también es fundamental ser humilde, pues. O sea, bueno, ahí vamos a hablar también de algunas de las características, pero la humildad de saber, bueno, porque si todos queremos ser líderes, todos queremos ser jefes, todos queremos mandar, no vamos a llegar a ninguna parte, pues también hay que saber, ya esta persona tiene estas características, este otro, y así yo tengo mis características, entonces en conjunto nos vamos acoplando de una forma humilde, ¿cierto? Para poder trabajar en conjunto y poder llegar a la meta, al objetivo que se está planteando como equipo. Aquí otro ejemplo, ¿cierto? La suma de un esfuerzo colaborativo, coordinado e integrativo, ¿cierto? Vamos todos en conjunto apoyando para poder llegar al objetivo. Aunque la suma podría ser 0, o sea, si al final estamos tirando todos para distintas partes, ¿cierto? No vamos a llegar a ninguna parte y pasa mucho ya. Que al principio, claro, todos somos amigos, ya partimos, pero después empiezan a haber diferencias, empiezan a haber problemas, uno tira para un lado, otro tiene una idea, está tirando para el otro lado, entonces al final nadie se pone de acuerdo y no, en vez de avanzar, se retrocede o se quedan ahí estancados. Entonces hay que saber estar en Sí, el mira, presente. Disculpa, de acuerdo a mi experiencia, digamos, y cuando ocurre esto, de que empiezan a mirar para distintos lados, digamos, y se anulan las fuerzas, normalmente son conflictos internos del equipo. Y una de las cosas importantes en un equipo es tener mecanismos de resolución de los conflictos, digamos, porque yo asocio esto mucho, esto de tirar para distintos lados, con conflictos dentro del equipo. Por ejemplo, hay esos burros que aparecen, me da la sensación que cada uno de ellos quiere ser líder, y lo cual es muy lógico, digamos, pero tiene que haber un liderazgo que sea compartido, que sea positivo, de tal manera, digamos, que se pongan de acuerdo. Yo esto finalmente lo asocio con conflicto, y hay que tener una herramienta de solución de un conflicto dentro de los equipos. Y si no implica estrategias ni tácticas de trabajo, ¿no? Aunque la suma podría ser 0, si no implica estrategias ni tácticas de trabajo. Y bueno, no sé si conocen el tema de los ciclistas, pues, de competición, ¿cierto? Que hay uno que está, el primero, el que está recibiendo toda la resistencia del viento, el aire, y los otros entonces van recibiendo y después se van cambiando. Y hay una estrategia, hay una forma de trabajar y está preconcebido quién es el que va a salir primero, el que va a ganar, pues para de esa manera poder... porque al final lo que importa es que gane el equipo, ¿no? ¿Quién del equipo va primero o va segundo? Sino que quién realmente está aportando para poder llegar al resultado. Entonces, la necesidad de trabajar en equipo es particularmente cierta en ingeniería por la naturaleza multidisciplinaria de los proyectos. Aquí Jorge también... Sí, aquí hay un caso al que yo me refería, digamos, en los años 80 se desarrolló para Codelco un proceso, no para Codelco, sino que para Chile, para toda la minería chilena, que fue la primera vez que se incluyeron, era un proceso que era biotecnológico, la biolixidación. Entonces, habíamos trabajando en ese proyecto por ingenieros químicos, mineros y metalurgistas y unos químicos por ahí. Y resulta que en este proyecto hubo que incorporar a personas del área biológica, biólogos y bioquímicos. Y la verdad que hablábamos idiomas distintos, no nos podíamos entender. Y de ahí surgió ¿de qué surgió la carrera que existe hoy día, que a lo mejor algunos de ustedes van a estudiar, que es la ingeniería en biotecnología? Que es un ingeniero que efectivamente puede hacer este puente, digamos, con la cuestión biológica y bioquímica, de tal forma de compatibilizar las opiniones y los pensamientos. Entonces,
este proyecto dio origen a esa carrera, y era justamente porque, por la necesidad de trabajar en equipo entre personas que hablaban en distintos idiomas, tuvo que nacer un especialista, digamos, para poder confluir estas dos especialidades. Y esa es la carrera que hoy día existe de ingeniería en biotecnología. Y bueno, en biotecnología. Y esto llegó a buen puerto, digamos, este proceso que hoy día existe en Codelco y sirve para trabajar y explotar minerales que están abandonados ya. Y funcionan y se produce harto cobre a través de estos bichos. Claro, y lo fundamental hoy en día también es el tema interdisciplinario, ¿cierto? Que vamos a trabajar con distintas disciplinas, ya antes era como quizás más cerrado, ya solamente los ingenieros por aquí, los diseñadores por allá, los historiadores, los, los médicos, no sé. Hoy en día no, pues estamos trabajando todos en conjunto, la misma información, los mismos canales que tenemos para conectarnos, ¿cierto? Nos permite poder desarrollar las complejidades de los proyectos, ¿cierto? Nos permite enriquecernos en conjunto y poder desarrollar proyectos mucho más avanzados, ¿no? más holísticos, ¿cierto? Más integrativos, más que separatistas. Estamos en época, yo siempre digo, en época de convergencia, y el paradigma pasado era hablar de divergencia, por cierto, unos por acá, otros por allá. Hoy en día ya estamos todos unidos también, inclusive desde las religiones, desde la forma de pensar, la forma de ver la vida. Hoy en día eso es mucho más integrativo, estamos en conjunto para desarrollar cosas. Entonces, en un equipo no solamente se van a encontrar con puros ingenieros, ¿cierto? Van a hablar entre puros ingenieros, sino que tienen que encontrarse y respetarse entre las distintas culturas e disciplinas. Intercultural e interdisciplinario estamos hoy en día. Entonces, no es trabajo en grupo, claro, porque nos podemos agrupar para trabajar, pero distinto es empezar a conversar y establecer el equipo de trabajo, ¿ya? En el equipo. Entonces, hay una diferencia entre grupo y equipo. El grupo dice líder fuerte y claramente enfocado, responsabilización individual, desempeño en función de lo que sus miembros realicen individualmente, objetivos individuales. En el equipo, roles de liderazgo compartido, responsabilización individual y mutua, desempeño en función de lo que sus miembros realizan colectivamente, objetivos de equipo por sobre los personales. ¿Ya? Entonces, claro, el viejo paradigma y los nuevos paradigmas de trabajo en equipo, de empezar a trabajar en conjunto más horizontal, más que una línea vertical, ¿cierto?, más jerárquica. Y eso pasa en toda el área. Bueno, entonces trabajo en equipo, algunas de las características, ¿cierto? Autoconocimiento y gestión emocional, ¿cierto? Es fundamental empezar a conocerse, empezar a entender cuáles son sus debilidades y fortalezas. Aquí otra frase típica que me gusta es que nuestras debilidades se conviertan en nuestras grandes fortalezas, entonces ir mejorando. Si alguien es débil en la escritura, si alguien es débil en hablar en público, bueno, vayan esforzándose, vayan practicando, vayan buscando algunas formas de ir mejorando sus debilidades para que también se conviertan en fortaleza. Manejar sus emociones también, la rabia, porque claro, nos vamos a enfrentar con distintas opiniones, distintas críticas, y hay que saber entonces uno tener ahí a modo zen, ¿cierto?, de mantener el equilibrio para poder mantenerse en un estado y poder conversar y poder recibir críticas y también saber criticar de forma respetuosa. La comunicación, pues fundamental comunicarse, colaborar todo el rato, ¿cierto? No andar con esta cuestión de competitividad, pues ya ha pasado mucho en esta sociedad que nos han formado de forma muy competitiva y hoy en día tenemos que trabajar más en colaboración, responsabilidad y organización del trabajo y liderazgo. Siempre saber ahí cuándo uno puede aportar para poder liderar alguna iniciativa. La iniciativa es clave, ¿ya? Estamos trabajando también con practicantes de ingeniería en el tema del congreso que hicimos. Y sí, pues se les pide, y bueno, ya aparte de ya la parte logística, todas las herramientas que ustedes manejan, que van a ir manejando, aprendiendo, también pues tener la iniciativa de, bueno, eso es que se me ocurrió tal cosa, se me ocurrió esta otra cosa, podríamos hacer esto otro, ir proponiendo, tener esa iniciativa también es fundamental. Sin vergüenza y con respeto. Otros ejemplos clásicos, un liderazgo positivo y preferentemente espontáneo, probablemente bueno. Dato. Aquí el dato de... Eso, sí, ese es mío. Efectivamente, lo que hablábamos recién, esto de trabajar en grupo y no en equipo, que uno hace un laboratorio
de cualquier cosa, digamos, y entonces entregar los datos y los alumnos hacen informes, y tienden a agruparse en forma de grupos. O sea, yo hago la introducción y la introducción teórica y tú haces los resultados y el otro hace la discusión y las conclusiones. Entonces, efectivamente, uno después cuando lee esos informes ve que es una cosa que está pegoteada, digamos, porque no tiene un hilo. Entonces, tratamos de resolver eso, digamos, nombrando un líder y pidiéndole a ese líder que tenía la capacidad de evaluar a sus congéneres, que él y fuera haciendo este almazón, digamos, de ir conectando estas etapas del informe de resultados. Y las notas subieron mucho, digamos, o sea, eran informes inconexos, digamos, que realmente en las conclusiones hablaban de cosas distintas a los resultados. Se puso bastante más amigable los informes y se debe eso, el líder. Ahora, yo seguramente ya hoy día que vamos a empezar a trabajar en equipo, vamos a nombrar líderes, qué sé yo, y encargados de esto, y evaluador, o qué sé yo, investigador, o cosas así, los típicos roles de los equipos. Pero es bueno que durante el desempeño del proyecto, dejar eso un poco variable, porque efectivamente, de acuerdo a las circunstancias, se generan los líderes. El líder es una persona que frente a una situación nace espontáneamente, digamos, y se pone al frente de la situación y siente como la responsabilidad de hacerlo, porque lo lleva, tiene que ver también con cosas emocionales o personales. Entonces, si bien a partir de hoy día ustedes van a formar un equipo y probablemente van a definir roles, siempre hay que estar buscando, digamos, líderes que se generen de manera espontánea y que vayan asumiendo esos roles. También, por ejemplo, un investigador, una persona que se va a dedicar a leer y ver qué es lo que dice lo que está publicado, esa persona también tiene una habilidad para eso. ¿Ya? A lo mejor no la conoce, pero solo se da cuenta, digamos, de que él sirve para eso. Entonces, hay que estar siempre los roles así flexibles. Eso. Sí, pues, importante porque, claro, en una empresa de repente está el jefe, pero no necesariamente el jefe es el líder que está muchas veces pasa que otra persona está liderando el equipo de trabajo, y no necesariamente el que es el jefe, que se supone que debería estar ahí liderando, pero se van dando distintas situaciones, circunstancias, y eso que hablamos, la comunicación, el saber colaborar, el estar ahí atento, qué te sucede con tus compañeros, eso también es parte de ser un líder. Entonces, algunas características del equipo de trabajo. Existen las 5C que se le llama del trabajo en equipo, creado por Tom Peters, ingeniero, gestionador de empresa. Entonces, la complementariedad, la coordinación, comunicación, confianza y compromiso. Complementariedad, ¿cierto? No hagas contrario a lo que puede ser complementario. Pues en vez de andar chocando, de repente decir, en vez de estar criticando una opinión de otra persona, darle la vuelta al pensamiento y decir, bueno, quizás se pueden complementar las cosas, pues en vez de hacer las contrarias, complementémonos, y ahí funcionan, o sea, al final se suma en vez de restar. La coordinación, ¿cierto? La comunicación, comunicación, la confianza, ¿cierto? Tener la confianza de decir una cosa, y si ya hay que hablar con algún compañero o compañera, ¿cierto? Que hubo alguna situación, bueno, hacerlo con respeto y con la confianza que corresponde al saber que estamos trabajando con el equipo. O sea, alguien tiene un problema, una situación personal, familiar, etcétera, hablarlo con confianza con el equipo y decir, oye, ¿sabes qué me está pasando tal cosa? Bueno, ¿cómo podemos poder aportar como equipo, ¿cierto?, para poder solucionar estas situaciones? Y el compromiso es fundamental también, o sea, comprometerse con que ya si me comprometo con hacer tal cosa, o me comprometo a ir a la reunión, de llegar a la hora, esas son cosas también muy, muy importantes. Detallitos que hacen diferencias en el equipo. Actitudes personales positivas, ¿cierto? Aceptar las críticas es una de las cosas más difíciles, porque uno llega de repente con mucho ego, y imagínense ustedes que van a ser ingenieros de la Universidad de Chile, o sea, hello. Y entonces después alguien les va a venir a hacer una crítica, que esto, que lo otro, que se van a creer ahí. Entonces hay que saber aceptar las críticas, ser autocrítico, respetar las opiniones disidentes, aprender a escuchar. Aprender a escuchar es súper importante, y escucharse uno mismo también, lo que uno va diciendo.
vencer temores y debilidades, ser flexible, ser proactivo, ¿cierto? La flexibilidad hoy en día también es súper importante porque estamos en un tiempo de pura incertidumbre, que no sabemos qué puede pasar, que hoy en día con la cuestión online, ¿cierto? Se caen las redes, que no hay conexión, que esto, que lo otro, que el computador, pasan las cosas familiares, sociales, etcétera. Entonces, hay que saber ser flexible, ¿cierto? Dentro de todas las posibilidades que pueden haber. Y eso nosotros como equipo docente también lo trabajamos y tratamos de ser lo más flexible también dentro de todas las circunstancias que están ocurriendo. Y bueno, esto es una gráfica, ¿cierto? Una ilustración, pero ya conocen el puente Chacao, Chucao, No, ¿cómo se llama? El Cacao. Caucau. Caucao. El Caucau. Y así un montón de situaciones que van ocurriendo. Pucha, el otro día anda sacando fotos. Cuchao, no he escuchado. ¿Chacao? El Chacao, grande, pues, el que sí, están pues, haciendo sí. el grande, claro, ese el que se el equivocaron, Chacao. ¿cómo se llama? Y el que se equivocaron se llama Caucau, el que Ese, está en Valdivia. eso. Disculpen mi confusión. Ya. Pero bueno, entonces, cuando un equipo no funciona, no ocurren las cosas. Entonces, todas las cosas, todos los proyectos que no hemos visto hoy en día es porque los equipos no funcionaron correctamente, tuvieron problemas y bueno, todo lo que hemos hablado, compromiso, responsabilidad, respeto, etcétera, etcétera, colaboración, entonces son cosas fundamentales dentro del trabajo en equipo. ¿Ya? Así que, ¿alguna duda, consulta, pregunta, comentario que quieran hacer? Vamos a pasar ahora a una actividad. Sí, Ya su primera actividad en yo grupo. Así quería que, decirle, claro, justamente, ahí está, como ustedes ya se deben haber dado cuenta, digamos, este tema de trabajar en equipo, en el cual el trabajo que sale del equipo es mucho mejor que el que se puede conseguir trabajando en grupo, pero requiere de un tiempo de coordinación, ya funcione correctamente. Nosotros acá, por ejemplo, este equipo docente, yo creo que trabaja, bueno, uno los trabajan los profesores, después se junta cada uno con su equipo docente de cada sección, y al final son como 4 horas más o menos a la semana que tenemos que dedicar para que este equipo funcione correctamente y salgan las clases y todo eso. Entonces, sí, lamentablemente, y por eso la gente tiene esa tendencia realmente a trabajar en grupo y a dividirse la pega y después pegarla, es que requiere de un tiempo de coordinación. Esa es la parte mala, pero el producto es mucho mejor. exacto. Ya, entonces vamos a pasar a la primera actividad en grupos, que como dice acá, formación de equipo, 25 minutos en total, ¿ya? Vamos a partir yo creo como a las 5 minutitos más. 25 minutos en total y se cuenta en 4 partes. ¿Cuáles son esas 4 partes? Parte 1, actividad, formación de equipo. 1, conocerse, ¿ya? En esta sesión se crearán salas pequeñas para que puedan conectarse como equipo y realizar las 3 partes de la actividad. Actividad número 1. Cada uno debe presentarse respondiendo a las siguientes preguntas, ¿ya? El nombre, por qué entró a estudiar a la facultad, ¿cierto? Y mostrar sus autocaricaturas y explicarlas, ¿ya? ¿Las tendrán por ahí? Si no las tienen, se crean una rápidamente, ¿ya? Bueno, pero es tirar la talla un rato, con respeto, obviamente, siempre respétense, ¿ya? Entonces esa es la actividad número para que se vayan conociendo, pues sí, ¿cierto? Van a trabajar todo el semestre en conjunto, así que es necesario este primer encuentro, saber los nombres, algunos intereses personales, etc. Segunda actividad, en 1 minuto, a modo de bachillerato, deben responder las siguientes preguntas. Pero esto deberíamos dejarlo al tiro o después. No, ¿Cómo las? Bueno, mostremos todo nomás. sí, no, hagamos todo de una Bueno, ahí vez. están las preguntas. ¿Qué paisaje elegirías para las próximas vacaciones post pandemia? ¿Bosque, ríos, playa, desierto, montaña? ¿Qué objeto te llevaría a una isla desierta o al escapar de un terremoto? ¿Cuál es tu persona favorita? Ya, preguntas y que la van a subir al blog del equipo. Actividad número 3. Encontrar en equipo un uso alternativo de un elemento objeto cotidiano. Por ejemplo, elásticos para ejercicio de brazos desde el techo, días en que se ocupan para colgar y secar la ropa. Entonces, un elástico para ejercicio de brazo, pero que se ocupa en otra cuestión para colgar la ropa. Aquí un ejemplo.
Claro. Buen ejemplo. Está bueno, ¿Ah? sí. Buenísimo. Confirmo. Bueno, la reutilización, pues estaba el otro día hablando de las reutilizaciones, que es necesario en estos tiempos. Y número 4 de la actividad, otros 5 minutos, definir un nombre a su equipo que sientan que les representa. El número del grupo, el nombre del equipo será lo que van a colocar en la sesión de Zoom. Equipo 21, el mundo, por ejemplo. Subir respuestas de A4 en su blog de equipo. ¿Ya? Y entonces ahí vale, no sé, Domin, ¿quién va a explicar cómo lo del blog? Yo le explico. Vale. Ya en cursos, si quieren ir probando, ustedes entran a la página y cuando pinchan el ramo, abajo del nombre de la sección sale un link donde sale grupos. Ahí ustedes pinchan y van a acceder al número de su equipo. Una vez que accedan a la parte de equipo, que es donde está la flechita azul de arriba, presionan la parte donde dice blog y una vez que ya están dentro de la alternativa, les va a salir la opción de agregar entrada. Cuando agreguen entrada, cuando estén redactando claro, ahí, en agregar entrada. Cuando estén redactando la tarea o quieran simplemente subir un archivo, ahí en la misma opción donde uno escribe el texto, les da la opción de subir un archivo. No sé si, Vale, ¿me puedes? A ver si puedo compartir pantalla. Sí, pues tienes poderes para compartir. Aquí está. Un segundo. Ya, entonces la actividad esta es simple, es para que se conozcan, no tiene nota, pero sí es importante tener esta buena relación que hemos mencionado para que funcione todo bien en su equipo. Sí, ¿se alcanza a ver la pantalla? Donde Sí. dice información de la entrega. Se puede ver. Ya, aquí en esta parte hay dos flechas y ahí esa es la opción de subir archivo. Para quienes hagan la tarea con imágenes o no solo texto. Claro. Suben el archivo directamente por ahí. Y en la parte de abajo pueden escribir. Y en la parte de abajo pueden escribir, digamos, la respuesta si les desean escribir. Exacto. El título, bueno, es el título del trabajo y ahí dice una categoría, porque uno las va archivando por tema. Oye, Domi, Eso, cámbiale quien tenga- el reloj a tu computador, sí. Sí, Ahora, acá en la hora antigua. Sí. Hay observación, tíos. Recuerden la observación, siempre andar observando lo que se ve. Ya. Entonces, comencemos. Entonces, la actividad, se van sumando esto. La clase está pública en un curso, ¿no es cierto? Para que vean ahí lo que le estamos pidiendo, no se olviden. se está subiendo. Ya, en un curso ahí en material docente va a estar esta clase ahí para que los que se les olvidaron las preguntas, pero fundamentalmente primero es este ejercicio para romper el hielo. Claro, pueden sacar pantallazo ahora si tienen la oportunidad. Bueno, como le dijimos, está la clase en un curso, pero si quieren por mientras sacar aquí, estas serían las primeras preguntas. Actividad número 1. A uno entonces colocan en el blog y responden esto. No, pues esto no es necesario subirlo al blog. No, en realidad eso, claro, eso es una tarea para conocerse, ¿no? Esta sí. Esta sí, a 2. En un minuto entonces, a modo de bachillerato, rápido, preguntas son respuestas rápidas, ¿cierto? Para que no las piensen tanto, sino que las vayan ahí lo que les nazca. Profe, Sí, pero de título entonces ponemos A2, A3 y eso. sí. Ya. Sí, claro, sí, está bien. Sí. Una pregunta. Cada integrante del equipo tiene que subir eso al blog, ¿cierto? No, una persona. No, porque este es trabajo en equipo, digamos. Yo creo que tendrían ya. que ponerse de acuerdo en una respuesta y subir una respuesta como equipo.
¿ya? La que a ustedes más les gustó, la que mejor, en la que más coincidieron, porque justamente no es un trabajo individual, sino que son el primer trabajo en equipo. Ya, entonces, a trabajar en equipo. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a compartir nuevamente la pantalla por acá. Y seguimos avanzando. Bueno, si tienen dudas, consulta, no duden en interrumpir, levantar la mano, preguntar por el chat. Todas las alternativas son válidas. Lo importante es que pregunten, porque la clase es para ustedes. Ya, recordar entonces cuál es el foco del curso y que nosotros estamos trabajando bajo un método de 7 pasos, en la cual nosotros en este primer semestre, ¿cierto? Vamos a estar trabajando ahí. En esta área, ya está la generación de ideas, pero lo fundamental, lo medular, ¿cierto? En este semestre es el tema de definir el problema. ¿Qué es un problema? ¿Cómo definirlo? Para poder después dar una buena solución, pues hacer los prototipos y toda la cuestión complementaria. Entonces, lo primero es entender, el observar y el comprender cuál es el usuario, el usuario. Es importante definir el usuario cuando nosotros vamos a definir un problema, porque es distinto empezar a hablar de tercera edad, adulto joven, niños. De repente los géneros también es importante definir si es masculino, femenino u otro género. El contexto, si estamos acá en Santiago, dentro de Santiago, qué comuna correspondiente, inclusive qué barrio, es súper importante también el contexto, definir bien. Hay que ser bien específico. Cuando nosotros vamos a llegar a definir el problema, tiene que ser bien específico en quién es el usuario, a quién estamos diseñando. Generalmente se habla que nosotros no podemos diseñar para un desconocido, ¿cierto? No podemos dar una solución a un desconocido, tenemos que saber bien quién es la persona, quién es el target o el grupo al cual nosotros vamos a estar trabajando y en qué contexto está ese grupo, ¿ya? En la playa, en la cordillera, en el sur, en el norte, etc. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser las necesidades? ¿Cuáles son las necesidades que requieren esas personas en ese contexto de usuario? Aquí vamos a hablar de problemática o temática. Ya hay una diferencia que de repente en algunos textos inclusive van a ver que se llama igual. Y acá lo importante es que no se mareen con tantas definiciones. Ya de repente les vamos a hablar de algún nombre por aquí, otro nombre por allá, pero el tema de la innovación al final, cuando uno va a innovar, va directo y va desarrollando y va haciendo prototipos, va buscando por aquí, por allá, y hasta encontrar la solución, va observando, va analizando, etc. Acá a nivel académico, ¿cierto? Estamos dando las definiciones que son súper importantes, pero que en algún texto puede llamarse de alguna manera, en otro texto se llama de otra, y así van a ir variando. En este caso es importante entender que problemática es distinto a problema, ¿ya? Y problemática entonces lo podemos hacer el símil a temática, que es la cosa más general. Ya vamos de lo general a lo particular. Entonces, problemática o temática es el conjunto de problemas que afecta a un grupo determinado de personas en una condición dada. El problema, en cambio, es la cosa más específica, vamos especificando, ¿cierto? Situación en la que se plantea una tarea o una interrogante para la cual un individuo o grupo no tiene previamente un procedimiento de resolución o tiene uno que no funciona, ¿cierto? Ahí hay una oportunidad de innovación, hay alguna situación específica que le podemos dar alguna solución a ese problema. Bien, dentro de una temática, de un problema general. ¿Ya? Bueno, podemos hablar también de problema u oportunidad, pues el problema, ¿cierto?, a solucionar, que nos da la oportunidad de innovar. Ahí salió alguien que entra en la sala de espera. Hace referencia a lo conveniente de un contexto. Las oportunidades, por lo tanto, son los instantes de un plazo que resultan propicios para realizar una acción, pues, ¿cierto?, es el momento indicado para hacerlo. Entonces, ejemplos de problemática, temática y problema. Este es un clásico. Entonces, problemática o temática, ¿cierto? La temática general, calidad del transporte público para la variedad de usuarios en la ciudad de Santiago. En este caso tenemos distintos tipos de usuarios, ¿cierto? No es un único usuario, pero sí es un usuario de la ciudad de Santiago que tiene particularidades que es distinto a, no sé, si empezamos a hablar en Iquique o si empezamos a hablar de Chiloé, distintas regiones, no sé, que son distintas características de usuario y distintos contextos, ¿ya?
Pero el transporte público ocurre en todos lados, pues el transporte público en cada una de las regiones, ¿cierto? Pero el usuario y en este caso el contexto son distintos, pero la temática en general va siendo similar, o la necesidad, las actividades. Entonces, temática, transporte público de la ciudad de Santiago. El problema, hay un problema específico, hay algo más específico que está ocurriendo ahí. ¿Cuál es? Acceso a personas con discapacidad en paraderos de micro, infraestructura eficiente para usuarios de comunas periféricas, ¿cierto? Entonces podemos identificar, observar que hay distintas condiciones que, claro, en algunas comunas puede ser que funciona bien el tema para personas con, en este caso, con sillas de ruedas, ¿cierto? Pero en otras comunas, en otros contextos, no está funcionando correctamente. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Sí. ¿Sí? Hemos tenido en los otras veces, digamos, mucha confusión siempre con problemática y problemas, ¿eh? Y lo que ocurre es que las personas en realidad tratan de... las problemáticas no se pueden resolver, van a llegar a un problema de políticas públicas, cosas que están en otra esfera, como el caso del transporte público, que no son problemas solucionables por ustedes, digamos, ni por un proyecto. Entonces es muy importante que desde el primer momento ustedes sepan hacer bien la separación entre problemática y problema. Los que siguen desarrollando problemáticas finalmente se dan cuenta que no pueden resolverlo, porque en realidad son los problemas los que se resuelven. Las problemáticas son políticas, digamos, de otro nivel. Así que tengan cuidado en resolver bien esta diferencia, porque lleva a caminos equívocos después cuando uno desarrolla un proyecto. Claro, por ejemplo, por eso, sí, dale. Que de hecho, si se fijan en la diapositiva, en la parte donde está el problema, cada palabra que está en un color distinto es una forma de especificar más aún qué aspecto de la problemática están trabajando. Por ejemplo, cuando habla de acceso, en el transporte público ustedes tienen el asiento de la micro, cómo se paga el micro, el torniquete, si es el metro, si es el bus, etc. Entonces, ya solo con una palabra, como definir acceso, ya están especificando harto. Y aquí el grado de especificación implica 5 factores, al menos. El acceso para quienes, que son personas específicamente con discapacidad, en donde, que son paraderos de micro, no es el metro, no es buses, por ejemplo, interurbanos, etc. Son paraderos de micro. Después habla de la infraestructura y después especifica, como decía el profesor, en comunas específicas, que son las de la periferia. Entonces, dentro de una temática van a encontrarse con que también algo que les va a evidenciar que es un problema es que tiene por lo menos más o menos 3 a 5 especificaciones distintas que son derivadas de la temática. Inclusive aquí se habla de personas con discapacidad, pero no qué tipo de discapacidad, porque está el tema auditivo, tema visual, ¿cierto? Entonces, en este caso es de discapacidad física de las piernas, ¿ya? Entonces, también ahí va mucho más específico. Entonces, es como dimensiones, para mí es como verlo por dimensiones, por distintas etapas. Entonces, siempre se va de lo general a lo particular, y para poder llegar a una solución tenemos que llegar a esa particularidad de contexto, bueno, usuario, contexto y la necesidad que se requiere. Puede ser medio mareador tanto concepto e ideas, pero después cuando ya empecemos a desarrollar el trabajo, empiezan a observar, empiezan a desarrollar el proyecto, y vamos a ir encajando todos los conceptos e ideas más específicos. Entonces, ¿cómo llegamos a definir un problema? Una cosa clave acá es el hallazgo o insight, bien que se llama, ¿ya? Y aquí, Domi, si quiere, le doy. ¿Está ahí en mute? Ahí sí, ahí sí. Antes de siquiera pensar en un problema, hay que observar qué es lo que hemos estado desarrollando en todos los ejercicios anteriores. De hecho, muchos preguntaron si podían sacar fotos de internet para la actividad 3, que ya es la que hicimos. Pero no, lo que nos importa para la actividad y para todo lo que les vamos a enseñar es el observar, que es la primera etapa, como les explicaba el profesor antes, para en el proceso de innovación. Una vez que empezamos a observar, encontramos esta tercera columna, que es la
la columna celeste, que es donde se describe qué sucede de manera relevante entre el objeto, el entorno y su usuario. Es decir, hay 3 factores y el hallazgo explica una razón y cómo estas relacionan de una manera distinta. Es algo que se descubre. Y en general, todo ese conjunto de información nos va a permitir definir el problema. ¿Me avanzas a la otra vía, por favor? Ya. Lo que han hecho hasta ahora es evidenciar, es decir, estuvieron en sus casas, empezaron a sacar fotos, se dieron cuenta de cosas. A eso le podemos decir evidencia, que es un registro. El hallazgo de por sí es algo que explica ese conjunto de evidencias. El hallazgo lo podemos diferenciar porque es algo que se descubre, no es algo que está ya investigado, que es algo que podamos como... que sea cuantificable, no es algo que ya podamos encontrar, por ejemplo, en una investigación. El hallazgo o el insight es algo que nosotros descubrimos, es algo que normalmente implica que hay una cierta sorpresa, es una nueva forma de ver un fenómeno, un conjunto de evidencias. Normalmente requiere mucho también algo intuitivo en nosotros y en lo que estamos observando, y en general es algo que ya está. Es una verdad que se revela, pero que suele pasar que es algo que está muy frente a nuestros ojos en el día a día, pero que por alguna razón siempre lo vimos de una manera y en verdad nunca era así, sino que era distinto. Acá en el hallazgo es creatividad también, porque empezar a observar, porque ya ustedes pueden tener un montón de datos y estadísticas, un montón de información, que recopilan un montón de información, pero ¿qué se hace con esa información? Entonces, ahí empezamos a hacer análisis, empezar a hacer relaciones. Ah, mira, este con este está indicando que posiblemente está pasando esto otro. Entonces, el hallazgo no es un dato duro que uno va a sacar de ahí de alguna información directa o de una foto directa, sino que es empezar a recopilar la cantidad de información y a partir de eso decir, ah, está pasando por esto, por esta otra razón. Entonces el hallazgo es ese descubrimiento que se hace al observar bastante lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, claro, hay como varios textos y cosas que te hablan, como le decía también, bueno, ahí dice el insight, ¿ya? Que es como esa visión interna, percepción o entendimiento que se va traduciendo, pero en definitiva es como esa recopilación de información que uno tiene y con esa información, ¿qué te das cuenta? ¿Qué observas? ¿Qué te indica todo eso? Por ejemplo, nosotros podríamos tomar todas las fotografías que tienen los que tienen fotos y empezar a decir qué relación tienen entre ellos. Y ahí podríamos encontrar un hallazgo y poder darle una solución o resolver algo o crear algo en relación a esa información que se está obteniendo. Ya, por ejemplo, si tomamos el mismo ejemplo de la temática del transporte en Santiago y tomamos específicamente el problema el del acceso para las personas con discapacidad, la idea es que nos pongamos a observar lo que está pasando, la situación en real. La observación en general no tiene que ver solo con mirar e investigar y como registrar datos, no tiene que ver con lo que decía el profesor, con algo que se pueda medir. Mirar algo o alguien, la idea es hacerlo con mucha atención, con detenimiento, y la idea es adquirir un conocimiento de eso que estás observando, ya sea que tenga relación con el comportamiento de las personas o del contexto en sí, de los objetos, por ejemplo, o las características de la situación en sí mismo. En la siguiente diapo, ahí. Por ejemplo, ya, tenemos el usuario y el contexto definido, ¿cierto? Que sería la persona en silla de ruedas. Y el contexto sería el transporte público de Santiago, específicamente los buses. ¿Qué es lo que podemos observar? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué es lo que sucede en la situación del transporte? Eso primero requiere que nosotros estemos ahí, que estemos mirando y estemos poniendo atención. Y al estar poniendo atención nos podemos dar cuenta de que, la persona que va en silla de ruedas debe pedir ayuda al subir y al bajar del bus. Eso es una observación, eso es algo que ustedes, estando ahí en el momento, pudieron identificar que estaba pasando.
es algo que ustedes observaron sobre la situación y es un hecho y lo pueden cuantificar, por ejemplo, con cuánta frecuencia la persona pide ayuda, etc. Qué tipo de personas son las que piden ayuda, de qué edad son, etc. Ahora, ¿qué hacemos con este antecedente? ¿Qué hacemos con, ya sabemos que la persona está pidiendo ayuda para subir y bajar del bus? Lo que consideramos como hallazgo o insight es cómo explicamos esta situación. Y ahí es donde viene la observación con mucha más profundidad, con mucha más atención y mucho más detalle. Acá, Por ejemplo, perdona, Domi, observación. perdona, que acá hay algo importante. ¿Cuál es la necesidad de la persona con discapacidad? Su autonomía, po. O sea, no sé si se han fijado o tienen algún caso cercano, pero pucha, esto de andar pidiendo ayuda cada rato, constantemente, para subir, para bajar, que esto, que lo otro, es una lata y pierden esa autonomía. Entonces la persona tiene esa necesidad de ser autónomo, de poder subirse a la micro sin tener que pedir ayuda. Pero ¿qué sucede? Y ahí entonces empezamos a darnos cuenta de por qué la persona tiene que pedir esa ayuda. Dale. Claro. Entonces ahí cuando nos ponemos a observar el contexto y la situación real, no fotos de internet, pero estamos ahí en el momento, estamos en terreno, que en este caso va a ser en nuestras casas, podemos darnos cuenta de, aquí hay 3 ejemplos. 1, la altura del paradero no está al mismo nivel que la altura de los buses. Entonces, como hay un desnivel, la persona que está en silla de ruedas no puede llegar y hacer la transición de entre el bus y el piso del paradero. La otra observación es, la rampa de los buses se adapta de forma manual y desde adentro hacia afuera. Es decir, la persona que está en silla de ruedas, como está dentro del bus, ¿cómo es posible que ella se pueda agachar y levantar la rampa y moverla? Ahí hay un análisis en el fondo de cómo se realiza la acción de instalar esta rampa para que funcione, de que efectivamente no está funcionando. ¿Qué pasa si la persona va sola en el bus y no tiene otras personas que puedan asistir a instalar la rampa? Y ahí es donde aparece una tercera observación, que es que algunas veces el chofer debe salir de su puesto de trabajo para asistir al pasajero en silla de ruedas, porque efectivamente puede que no haya personas que sepan usar la rampa, instalarla, no haya más pasajeros. Entonces, aparte de que la persona que está en la silla de ruedas no puede realizar su actividad de manera autosuficiente, más encima involucra al chofer de tener su actividad. Y en la serie de elementos explica la observación. No sé si pueden quedar dudas sobre los conceptos de lo que es una evidencia, una observación versus un hallazgo o un insight. En general, el semestre pasado puede que haya sido un poco más complejo, así que si es que tienen dudas, nos dicen nomás. Bueno, al final de la clase también les vamos a hacer un ejercicio para, me da por decir para la casa, pues ya estamos todos en la casa, para offline, ¿cierto? Para ir trabajando el tema de la observación y el hallazgo. Ahora vamos a pasar al tema de la gestión del equipo, ¿ya? Que también es, bueno, dentro de la conformación de los equipos que estamos viendo, seguimos viendo otras características importantes sobre el tema de la gestión del equipo. Entonces, los roles, pues lo habíamos mencionado anteriormente, que son importantes el tema de los roles, de saber qué características tiene cada uno, ¿cierto? Bueno, en una empresa más o menos se van contratando a las personas de acuerdo a distintas características. En este caso estamos trabajando, se conformaron los grupos, ¿cierto? De acuerdo a sus intereses personales, pero nada, es un trabajo en equipo y se van viendo distintos roles dentro del equipo. Entonces, importante, para un trabajo más eficiente y efectivo, los equipos requieren organizar la forma como van a trabajar, y para ello es conveniente asignar roles a cada uno de sus integrantes, o sea, definir quién será el responsable de cada tipo de actividad. Cada equipo debe definir cuáles serán los roles que usarán y quién será. Característica, ya esto también no es que sean las únicas formas de definir roles, ya hay un montón también de libros, de textos que definen distintas características. ¿Ya? Esta es una que nos pareció pertinente para mostrar en este semestre. Entonces, el coordinador, tenemos el facilitador, el cronista, ya un coordinador que permita entonces ir resolviendo la comunicación del equipo, ¿cierto? Y más o menos coordinando las reuniones, cuando nos juntamos, que esté pendiente en relación a eso.
facilitador, ¿cierto? Se hace cargo de que los objetivos sean claros y define la discusión y decisiones. El cronista, alguien que va registrando lo que se va discutiendo en las conversaciones, y que esto pasa siempre, o sea, nosotros cuando hacemos una reunión, alguien está tomando nota de la minuta, alguien convoca la reunión, o sea, en todos lados, y hoy en día más con este sistema online, ¿cierto? Es súper importante el tema de la gestión y registrando la información que se está generando, etc. Observador, otro que observa y registra el proceso, no los resultados, son funciones ver problemas que quizás no se ven cuando uno está dentro del proceso. El editor vela por compilar los avances, y el gestionador de recursos, quien deberá velar por el buen uso de los instrumentos, planificar y gestionar los materiales entregados. No sé, Jorge, ¿quiere comentar algo? Eso en general en este tema de la gestión de equipo, esos son roles, son propuestas, algunos uno puede cambiarle la actividad, o sea, es una cuestión de equipo. Pero en general esos son los roles que normalmente se definen. Pero tienen su interpretación propia también. Claro. Y no son lo único, o sea, se van variando y depende del tipo de trabajo y conceptos que se van desarrollando. Entonces, bueno, transformando la palabra en acción. Pues la palabra crea realidad, pero esa realidad hay que concretarla, hay que ir desarrollando. Las palabras manifiestan una intención. El compromiso, promesa que se adquiere con el equipo, ¿cierto? Importante el compromiso. Y la acción concreta que contribuye al desempeño del equipo. ¿Ya? Palabras, compromiso y acción. Acá entonces hay un concepto, unas tablas que se ocupan, que son los SMART. ¿Ya? Y aquí Vale, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy, pero sin Vale, cámara porque no sé qué le pasó. No Dale. importa. Ya, pues chiquillos, chiquillas. Esta planilla SMART, que sale aquí definida en English y en Spanish, lo que busca hacer es tratar de plasmar en una hoja que sea visible para todos los miembros de un equipo y permita, en el fondo, como tener en claro qué es lo que va a hacer uno tanto a corto como a largo plazo, y poder, bueno, como sale aquí, ver en específico las tareas que uno tiene, poder medir los tiempos, poder medir los alcances de esto, ver la realizabilidad de las tareas, es decir, ¿es factible lograr esta tarea en este proceso, o en verdad vamos a realizar parte de qué tan relevantes son ciertas acciones que tenemos que hacer y el tiempo que le vamos a dedicar a ellas? Entonces, así se describe el acrónimo SMART. Y si pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, tienen que entender sí. que un proyecto estamos proyectando, estamos tirándonos hacia adelante, ¿cierto? Estamos proyectar hacia adelante, y siempre van a ver, claro, uno planifica, uno hace cartacán, hay un montón de tablas y cosas que uno nos ayudan a planificar, pero hay que entender que siempre no siempre van a resultar las cosas como uno espera, y estas cartas, estas planificaciones siempre se van cambiando, se van modificando, pero uno más va tomando experiencia, ¿cierto? Desarrollando proyectos por acá, proyectos por allá, etcétera, y va entendiendo, mira, en verdad, en vez de un mes, esto se va a demorar un mes y medio, en vez de, mira, esta cuestión, no, hay que arreglar una puerta, ya, pero esta puerta requiere esto otro, que hay que ir a comprar, van pasando, y a medida que uno va tomando más experiencia, va aterrizando los proyectos, porque uno dice, no, si esta cuestión la hago en una semana. Mentira, en una semana recién pudiste comprar los materiales, y bueno, y ahora hoy en día con un montón de situaciones que ocurren, uno está con mucha incertidumbre. Entonces, estas planillas, en este caso el SMART también, pues nos permite planificar, pero no es que las cosas van a salir exactamente como uno las tenía proyectadas. De eso más o menos se trata. Dale nomás, vale. Ya. Ya, bueno, aquí pueden ver la planilla SMART que tienen que utilizar. Ustedes tienen una plantilla en un curso, si algunos lo pudieron descargar o la pudieron ver, así es como luce. Esta es la primera hoja que van a ver. Entonces aquí, tanto la primera columna que dice tarea como la segunda tarea que dice responsable,
las tienen que definir. No sé si mejor proyecto la planilla Smart para que la vean. A ver. Para que entiendan de lo que les estoy hablando. ¿Se ve mi pantalla, cierto? Lo que pasa es que está compartiendo todavía Cristian. A lo mejor tiene que salirse. Ya. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ya. Súper. Ya. Entonces, vamos a ver este ejemplo de planilla Smart. La vamos a descargar. En material docente está todos los archivos disponibles para descarga. Están todos asociados a un ítem que se llama organización de trabajo en equipo. Claro. Y este es el ejemplo que también lo tienen disponible para descargar. Entonces, aquí en esta primera hoja tienen el resumen de la planilla Smart, en donde tiene... ¿Vale? ¿Sí? No se ve. Vale, vemos solo cursos. Oh, no, a ver. Sí, vemos un curso. ¿Puedes cerrar la pestaña de cursos? A ver, Para ver el Excel. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí. Ya, ahí sí. Súper. Gracias. Entonces aquí en la primera hoja tienen un resumen de lo que es la planilla Smart, en donde tienen la visualización de todo. Entonces en la primera columna tienen el detalle de la tarea a realizar asociado a ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, la actividad 1 va a tener 3 tareas y va a estar a cargo de los siguientes integrantes de su equipo. Tienen la fecha de inicio y de finalización en las columnas E y F y la duración estimada que tienen en días. Luego tienen aquí en la columna H el estado, si está pendiente, si está en progreso, si está completado. Esto se utiliza mucho en las empresas y ya cuando estén en tercer año y les toque salir a sus prácticas profesionales, esto les va a ayudar mucho a organizarse en sus prácticas y en general en los trabajos en equipo que tengan en adelante. Los alumnos que están en mi generación no tuvimos esto en los primeros años, así que encontrarnos con esto ya al final de la carrera es más complicado. Así que es bueno que lo tengan ahora a su disposición y que puedan observar esta planilla de organización. Entonces... de hecho, si se fijan, ojo, son 5 pestañas: bitácora, seguimiento de bitácora, minutas, actividades y equipos de trabajo, que son las que están abajo. No se vayan a confundir con hacer solo la primera hoja. Exacto. De hecho, ahora iba la planilla de actividades en la hoja número 4. Y tal como indica Domi, aquí pueden ir configurando. Entonces, por ejemplo, aquí ponen la cantidad de actividades y aquí ponen las subactividades, ven el progreso y pueden ver un poco más en detalle lo que están organizando. Luego en la pestaña trabajo de equipo, aquí pueden ver, le asignan los nombres y todo esto se va a ir actualizando en la planilla principal. Entonces, si aquí yo pongo, por ejemplo, a ver, lo puedo editar. Pongo, a ver, no sé, pongo Domi. Después esto lo van a poder ver modificado aquí en la primera hojita. Entonces, integrante, justo la integrante 1 no está. Ahora sí. Y ahora debería actualizarse acá. Oh, ya no se actualizó. Ya, pero debería actualizarse en sus hojas. Dale rapidito. Ya, y eso. Principalmente esa es la planilla Smart, está explicada y tiene las hojas para poder editar y poder tener su trabajo bien planificado. Eso. Ahora... revísenla con calma y cualquier duda nos escriben por internet. Yo tengo una duda. Esto, aparte de ser para innovación, ¿no sería para otra asignatura, sí? No es que tengamos que usarla solamente en esta asignatura, o podríamos Por usarla en supuesto, otra. la puedes usar para tus cosas, para tus proyectos personales también, digamos. Pero sí Ya. es cuando se hace algo en equipo, así que ocúpala en todo, digamos. Sí. Todos estos instrumentos de planificación son lo mejor que uno puede usar, digamos, lo más conveniente. Para programar un viaje o una excursión, son Hasta para las geniales. tareas del hogar. Exactamente. ¿Quién limpió el baño? Responsable. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo hizo a medias? ¿Lo hizo más o menos? ¿Cómo lo hizo?
Y en los proyectos de ingeniería, estas planillas se van actualizando día a día, y uno cuando llega en la mañana a la oficina, la planilla se actualizó en la mañana y ahí uno sabe si está bien o está mal, si se están quedando cosas atrás, o aparece en tu computador, digamos, te llega por correo o directamente, y uno ve al tiro ahí que está debiendo algo que tenía que entregar. Son excelentes. Cuando quieren proyectar pues, algún proyecto, ¿cierto? Proyectar la vida, proyectar un trabajo, etcétera. Se van desarrollando estas herramientas que sirven para todo caso. Ya, entonces, actividades de gestión del equipo offline. Esta es una tarea para hacerla después de clases. Entonces, que consiste en gestión del equipo, crear drive compartido. Bien, cada equipo debe crear una carpeta drive para compartir sus avances y seguimiento de compromiso con el equipo docente. Una vez creada su carpeta, deben subir el link de ella en la sección de enlace de su blog grupal de cursos. Domi, mejor te explica tú esto. Ya, como decía el profesor, la idea es que hagan en la carpeta Drive compartida con todos los archivos que ya les subimos a material docente. La idea es que los archivos los revisen y los hagan ustedes. Son archivos, son plantillas solamente. Ahí les dejé el enlace de un tutorial de cómo hacer la carpeta, linkearla directo a enlaces de cursos. De todas maneras, está también el enlace en enlaces de cursos. En la otra actividad, esa es la B1. En la B2, la idea es que discutan, como decíamos antes, que definan qué rol va a tener cada uno de los integrantes. Suele pasar que alguna persona puede que tenga más de un rol, o que por el momento no esté definido el rol de alguno de los compañeros. Por ejemplo, compañeros que todavía no se hayan integrado a la sesión de hoy día, etc. Sí que voy a ganar. Ya, ¿quién sigue mientras vuelve la Dominique? Ya, bueno, ahí está la tarea 2. Ahí volví. Ahí volví. Ya, ¿volviste? Ya. Volví. Ya, sigo. Los roles pueden que no sean solo de gestión, sino que pueden ser también técnicos. Cada tarea requerirá específicamente roles que pueden ir cambiando. No necesariamente son fijos, puede que en un momento una persona tenga un rol definido y que para la actividad siguiente lo cambien. Ahí la planilla Smart lo pueden ir actualizando. Y la idea es que una vez que ya los tengan definidos, inscriban los roles en la planilla Smart, que es lo que ya les mostraba la Vale antes, en la pestaña de equipo de trabajo. Y por último, deben desarrollar un contrato de equipo. En un curso le dejamos en material docente un archivo que se llama contrato de equipo y que es una especie de manual de cómo hacerlo. Así que lo descargan, lo leen y rellenan con lo que definan ustedes y lo que discutan en su reunión de Zoom. Necesitamos que suban el archivo del contrato suyo, hecho con sus reglas, con sus parámetros, a su blog de grupo, y una copia al Drive compartido, a la carpeta de Google Drive. Entonces, en resumen, serían... ¿Ah? El tema de los contratos que crea experiencia personal. Yo he armado harto empresas y cuestiones, emprendimiento y qué sé yo. Y claro, al principio todos somos amigos, pues buena onda, ya sí, vamos para allá. Pero es súper importante, ya, pues, ¿qué pasa cuando no estamos tan amigos? Ya o sobre todo ya empiezan a haber temas de plata entre medio, que esto y lo otro. Entonces, siempre es bueno lo que hablamos de la confianza, la responsabilidad, el compromiso, el respeto hacia un otro. Entonces, claro, cuando se definan las situaciones, bueno, ¿quién no cumplió con esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué medidas vamos a tomar? Y eso hay que conversarlo, tienen que discutirlo y ver qué medidas se toman, pues de una forma seria, responsable, pero tampoco en mala onda, sino que, bueno, para que tengamos buenas relaciones, tengamos buena comunicación, ¿qué es lo que vamos a establecer en este momento? Eso es importante, como ya que tengan esa experiencia de armar un contrato. Sí. Dale. Entonces, si hacemos el resumen de la actividad que queda para la casa, serían estas tres últimas. Crear la carpeta Drive, que es compartido. Necesitamos que esa carpeta la creen con quien tenga el enlace, tiene acceso.
Nosotros durante la semana vamos a entrar a sus carpetas compartidas y vamos a revisar que efectivamente podamos entrar y visibilizar todos los archivos. Así que cuando entremos y no tengamos acceso, les vamos a escribir y los vamos a catetear para que nos den acceso. Y solamente ver, solamente para ver, no para editar, ¿no es cierto? Claro, solo para ver. Y entre los miembros del grupo pueden darse acceso a editar, si es que alguien tiene, para que cualquiera la actualice. Exacto. Entonces serían estos tres: crear la carpeta Drive, establecer los roles y hacer el contrato de equipo. Van a tener una semana de plazo, así que es para el próximo martes igual a las 4. También acuérdense de subirlo a la carpeta Drive y al blog. Y esas planillas están en un curso, ¿no es cierto? Ya publicadas, donde uno puede sacar ahí los roles y escribirlo, y también un borrador del contrato. Está todo en material docente. Comenzando el desafío. Tarán, 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 tarán. Entonces, la siguiente actividad, que yo también es para que la hagan para la semana siguiente, ya comenzando el desafío, ya que se conocieron, ya se armaron su grupo, ya más o menos tuvieron algunas relaciones, ya hicieron su planilla Smart, ya hasta se están gestionando, ahora empecemos a trabajar. ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, bueno, ya más o menos, como les mencionaba, esto es lo general a lo particular. Ya lo más grande, ¿cierto? Le podemos llamar el desafío amplio, es el área donde se enmarca el desarrollo del proyecto. En este caso viene dado por el ODS escogido, ¿cierto? Estamos hablando de la ODS, un desafío de hacernos cargo de una ODS. La temática, empezamos a achicarnos entonces dentro de la ODS, ¿en qué temática nos vamos a centrar? Pues en este caso hablábamos del tema del transporte público, ¿cierto? En Santiago. Luego, entre medio, aparecen los hallazgos. Después de tanta observación, viendo por aquí, por allá, aparecen los hallazgos. Ah, mira, está pasando esto, por esto, por esto, por esto, otro. Entonces, surge luego de explicar herramientas de observación del contexto, reflexionar y comprender, explica un conjunto de evidencias, se descubre, eureka. Y el problema, entonces, después de ver tantas observaciones, ¿cierto? Tanta información y hacer las relaciones correspondientes, aparece el problema definido por un usuario específico, un contexto específico y una necesidad específica. Entonces, bajo esa triangulación, ¡pum!, aparece el problema, y después de definir bien ese problema, nos vamos a la creatividad de las soluciones, que eso ya sería para una próxima oportunidad. Bueno, igual van a tener que empezar a cranearse la solución. Aquí un ejemplo: desafío de escasez hídrica domiciliaria, la temática falta de agua en las viviendas del norte de Chile, y el problema, un solo uso del agua y luego desecho. ¿Ya? Entonces hay la reutilización de un objeto orgánico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le podría un objeto elemento? O sea, un elemento fundamental, ¿cierto? Y cómo lo podemos darle otro uso, podemos seguir dándolo de otra manera, ¿ya? Y ahí hay un montón de soluciones que se le pueden ir dando. Esto es como, bueno, ya lo mostramos, ¿cierto? Y es de la actividad 3, el contexto del usuario, más o menos el ejercicio que se hizo, la temática, ¿cierto? Que se define y con el hallazgo, entonces se empiezan a definir los problemas, ¿bien? Y a partir de esa actividad 3, que cada uno hizo de forma independiente, ahora en grupo, su grupo correspondiente, ¿cierto? Se empiezan a conversar: oye, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Ay, tus fotos, mira qué interesante, ya, ¿y qué encontraste? Empiezan a responder estas preguntas. Actividad, conversación sobre la actividad 3, que, como les decía, para que lo hagan offline, cada integrante del equipo presenta su tarea de actividad 3 a sus compañeros y se abre conversación respecto a sus contextos, usuarios y hallazgos son similares. ¿Alguien sacó fotos similares? Mira, sí, yo por aquí no. Nadie hizo una cuestión similar, pero sí que los grupos se hicieron más o menos con las temáticas similares, entonces seguramente algo similar va a aparecer por ahí. ¿Qué tipo de usuarios aparecen? Cada uno identificó distintos usuarios. ¿Qué hallazgos les llaman la atención y por qué? ¿Qué sucede de manera relevante entre el objeto, el entorno y sus usuarios? ¿Cuáles temáticas que se repiten? ¿Cuáles son descripciones? ¿Cuáles constituyen un hallazgo? Entonces, descripción, ¿cierto? Lo que uno ve, pues, esto es la pantalla rectangular.
esa es una descripción, ¿cierto? No voy a sacar ningún problema con que la pantalla sea rectangular, no me lleva a ninguna solución ni a tipo de querer solucionar algo porque la pantalla es rectangular nomás, pues ya es negra. Esa es una descripción. Entonces empezar a hacer diferencia entre lo que es una descripción y lo que es un hallazgo. ¿En qué contexto se repite más el ODS? ¿Hay algún caso que esté muy bien desarrollado y que se quiera seguir trabajando? Puede ser que al tiro, a partir de una observación, de algún trabajo de alguno de los compañeros, al tiro apareció algo interesante y que, oye, sí, esta cuestión podría irnos para allá, para acá. Y ahí también es como, no, pues si el trabajo de mi compañero y yo no es el mío, entonces, ¿cómo vamos a hacer el trabajo de compañero? Ahí viene la humildad, ¿cierto? Decir, bueno, sí, es una buena idea, podríamos desarrollarla en conjunto, en equipo, ¿ya? Y pasa. Y entonces, subir al blog grupal la respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son los 5 hallazgos más interesantes para el equipo? Es el resumen del análisis de los temas discutidos anteriormente. Entonces, después de conversar, de tirar la talla, de observar toda esta cuestión con la tarea de cada uno de ustedes, ¿cierto? Y que fueron compartiendo en grupo, se llega a la conclusión, a una síntesis. Recuerden que el proceso de innovación va de lo divergente a lo convergente. Entonces, abrimos el espectro de información, de datos, de ideas, de creatividad, y después convergemos hacia una situación específica para ir definiendo, sintetizando. Entonces, en esto mismo, pues después de harta conversación, de tomar todas las referentes de cada uno, sintetizamos, ¿cierto? Convergemos y llegamos a estos 5 hallazgos más relevantes que les pareció a ustedes. Ahí están algunas dudas, preguntas. ¿Qué se dice? Sí, eso se hace para la primera prioridad o para todas. Sobre la primera o las 3 no hay problema. Sí, o sea, es que ahí al final tienen que llegar a 5. Si quieren, yo creo que, bueno, va a depender del tiempo, de cómo se coordinan. Si quieren, yo creo que lo más elemental, ¿cierto? Sería como que cada uno elija la que le pareció más relevante, más interesante dentro de las que desarrollaron, y con eso entonces empiezan a mostrarse a sus compañeros. Ya si tienen más tiempo y si a algunos les pareció que la 1, la 2 y la 3 también eran importantes mostrar, bueno, y si tienen el tiempo de hacerlo, bien, pues, pero prioricen, ¿cierto? Con la número 1. Las que están mejor desarrolladas, sí. Paula, levantó la mano. Sí, esto cuando lo subamos al blog tiene que subirlo un integrante nomás, ¿cierto? Como al final todos tenemos acceso, como que uno escriba toda la respuesta y esa persona lo sube. Exacto. Ahora ya no hay individualidades. Ahora es grupo, equipo, claro. Un solo blog. Perdieron su identidad, ahora son un grupo. Son individualidad, son equipo. Ya no nos vamos a llamar por sus nombres. Es la última pregunta la que se sube al blog, ¿no es cierto? Estamos claros en eso. Es sobre el hallazgo. Y las otras son temas de discusión. Exacto. Sí. No hay que subir la respuesta a todas esas preguntas. Esos son elementos para discutir y llegan al final a los 5 hallazgos. Ahora, claro, son 5, eran 13 observaciones, ¿no es cierto? Entonces son 15 temas que desarrollan. Algunos pueden ser los mismos. Yo creo que hay que preferir los que están mejor desarrollados, los más interesantes. Ustedes mismos pueden seleccionar. Y con eso damos finalizada la clase de hoy. No sé si tienen más dudas, consultas, preguntas. Recuerden que también pueden hacerlas al chat. No lo hagan a última hora porque también... o en la noche anterior, ¿cierto? Sino que traten de trabajar desde ya, organizarse, háganlo con tiempo, la innovación requiere tiempo de conversación, organícense, para que si les resultan dudas lo pueden hacer vía blog, ¿cierto? Tenemos a Dominique, Valentina, bueno, y Jairo y Benja, ¿cierto? Están súper atentos ahí a todas las preguntas y dudas, así que lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ya? Pero para eso tienen que trabajar. Si no hay más dudas, consultas, ¿está todo bien? Ahí levantaron las manos. Yo tengo una duda con lo de la planilla Smart. ¿Eso se supone que la vamos a usar para futuras actividades o hay que ir viéndola como desde ya y familiarizarnos con ella? Eso no lo entendí muy bien. Desde ahora empiecen a usarla.
Es Ya, continuo, no es solamente una vez, sino que la planilla no la acompaña por todo el semestre. ya, Una entendí. bitácora. Ya, entendí. Gracias. Bueno, Paula. ¿sería entonces? No, Paula ya levantó la mano adelante. Fue la primera pregunta. Ya. Eso, si no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias a todos por su atención, por la buena onda, y seguimos ahí con la actitud de innovación. Y estamos aprendiendo, esta es una oportunidad de aprender, de equivocarnos, para que ustedes después en el futuro, ¿cierto?, puedan desarrollar proyectos que valgan la pena y no tanta basura que hay hoy en día en el mundo. Muchas gracias. Los únicos seres en el mundo que somos, los únicos seres que producimos basura somos los seres humanos. Todo el resto son circulares, todos se trabajan de forma integral. Entonces ya basta de tanta basura y empecemos a hacer cosas que valgan la pena. Ya. Ese era mi descargo del día de hoy. Ya te desahogaste. Nos escriben cualquier cosa, cualquier duda, son altas actividades, así que nos avisan si llegarán a surgir más dudas. Ángelo. Sí, me surgió a mí una duda de que ustedes publicaron una minuta. Ajá. ¿Qué se hace con esa minuta? O a lo mejor le dijeron y no escuché. ¿Qué hay que hacer? Es parte de la planilla Smart. Cada vez que ustedes se reúnen, la idea es que ocupen el formato de la minuta para hacer el registro de lo que conversaron en su reunión, de los acuerdos, lo que avanzaron, etc. Una copia por cada reunión que hayamos hecho. Sí, ahí en el archivo está el formato. Ahí pueden utilizar como el formato por día o el formato de la planilla Smart. Ah, ya, muchas gracias. Porque la memoria es muy frágil, entonces la minuta siempre nos permite después de revisar, oye, pero si se habló esto, otro. Ah, sí, tenéis razón, disculpe. Siempre como que lo que queda escrito es, ¿cierto? Porque ya se puede, bueno, hoy en día ya también existen las grabaciones con el Zoom y todo esto, pero siempre como que se establece que lo que está escrito ya quedó ahí decretado, de cierta manera. Entonces, las minutas nos permiten hacer eso, como sintetizar lo que se habló en la reunión con los puntos específicos. Semana a semana vamos a ir revisando los archivos de la minuta y su planilla Smart, bitácora, etcétera, lo que vayan subiendo a los blogs y a su carpeta Drive, así que es súper importante que lo mantengan actualizado. No nos sirve mucho si es que ocuparon la planilla Smart solo las últimas semanas de trabajo del semestre, porque las vamos a ir revisando semana a semana. Bueno, ven presente para todos. Chaltumay, Peucayal, nos vemos la próxima clase. Que estén todos muy bien. Que estén muy bien y sus consultas, por favor, por el foro.